Vámonos a Mateo capítulo 13, por favor. Y Reina está despidiendo a su esposo, está bien. Pero no se olviden, guys, que el 11 de abril vamos a tener un convivio. Por favor, hablen con Reina para hacer la lista, lo que van a traer. Hay que traer buenos platillos caseros. Invité al pastor Pat, el pastor de la iglesia, y a su esposa, y ellos se pusieron bien happy. Dijeron, ay, ok, va a haber buena comida mexicana. Ya saben, guys, pónganse, hagan sus mejores platillos. No es difícil impresionar a los gringos, right? Dice el Mike. Mike, se me olvidó que estabas aquí, Mike. Mike. All right, guys. Mateo capítulo 13. Mateo, si estás tomando notas, el título de este mensaje, Mike me dio risa. Dice. Ay, si ustedes no saben, los que están viendo en Facebook Live, Mike es nuestra seguridad y es gringo. Y cuando dije la palabra gringo, el Mike le hace, hey. Ese Mike es de grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es de grande bendición. All right, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el estudio lo he titulado los justos y los injustos. Hoy terminamos el capítulo 13 de Mateo. Lo hemos estado estudiando capítulo por capítulo, verso por verso, el Evangelio de Mateo. Y hemos aprendido mucho, ¿verdad? Con las parábolas de Jesús. Y gracias a Dios y al Espíritu Santo hemos podido cegar mucho de ellas. Y si ustedes se han dado cuenta, ha habido un tema desde el principio de este capítulo hasta el cual vamos a llegar hoy. El tema trata con el fruto que debe de haber en la vida de los hijos verdaderos de Dios, ¿sí? Jesús, si ustedes recuerdan, empezó con la parábola del buen sembrador y cómo es que el evangelio es recibido por diferentes personas. Unos dan frutos, otros no. Después Jesús nos dio la parábola del trigo y la cizaña, que una vez más habla del fruto que uno va y puede cegar. El fruto del trigo es de bendición, alimenta, mientras el trigo de la cizaña no sirve para nada, solo ciega, paraliza y hasta te puede matar. Después Jesús nos enseñó que entre las ramas de la iglesia el maligno o el diablo escondidamente iba a entrar y distraer, que él iba a estar escondido entre la propia iglesia. Y Jesús nos los ha dicho, ¿no? Que los falsos profetas entran vestidos de ovejas y que tengamos cuidados. ¿Y cómo es que podemos nosotros distinguir? Por sus frutos los conoceráis, nos enseñó Jesús, ¿sí? Una vez más, todo habla de frutos. Después, la semana pasada, Jesús nos habló de dos diferentes parábolas, de dos personas que estaban buscando, uno buscando un tesoro, el otro encontró una perla de gran precio, y dos personas que vendieron todo que tenían, que habla básicamente de la reacción que uno tiene cuando uno realmente tiene su encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya nada más importa en esta vida, realmente no importa. Lo único que importa es Dios, es caminar puramente delante de Él, santificación. ¿Cuántos dicen amén? Ayer los varones tuvimos un tiempo aquí juntos, ¿verdad, JC? ¿Cómo estuvo, bro? Orando, la presencia de Dios ahí estuvo. Dice JC, pastor, tenemos que hacer esto más seguido. ¿Por qué? Porque estábamos con el Señor y no hay nada más importante, right? No hay nada más importante. Ayer tuvimos un hermoso tiempo juntos. Bueno, hoy cerramos este capítulo con Jesús hablando sobre el día de juicio. Muchas veces la gente no le gusta hablar del día de juicio, porque es un día venidero donde habrá una gran separación. Pero no sé si ustedes saben, pero la Biblia habla mucho del día de juicio. Vamos a orar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy por nosotros. ¿Por qué no me acompañan, Padre? Te damos gracias por lo bueno que eres para con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, que podemos venir a tu presencia, sentarnos a tus pies y aprender de ti. Padre, hoy queremos aprender sobre el futuro, el día venidero, ese gran día de juicio. No nos queremos encontrar en la esquina equivocada, Padre, sino nos queremos encontrar con nuestros nombres escritos en el libro de la vida.
Padre, si hay alguien que no conoce de ti, no ha oído tu voz, que no tiene relación verdadera contigo, te pido que hoy abras ojos, Padre, que destapes oídos, Padre, y que nos des no un corazón de piedra, Padre, pero un corazón de carne, para que penetre tu palabra en ella. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Así que pensando en el verso 47 de Mateo 13, leemos Jesús hablando. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Jesús dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Como vemos, esta parábola habla claramente de ese día venidero, donde todos nos vamos a parar delante de Cristo Jesús. La Biblia dice que el mar dará sus muertos, que la tierra dará sus muertos, que los libros serán abiertos y todos serán juzgados. Como podemos ver, esta parábola es muy similar a la de la parábola del trigo y la cizaña, si ustedes recuerdan, que también hablaba del juicio. ¿Qué representa la red? La red representa el Evangelio de Cristo Jesús. Así como esa red es echada, el Evangelio no discrimina a nadie. Las buenas nuevas no discriminan. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas nuevas no discriminan. Las buenas nuevas es para cualquiera. Jesús murió para aquel que crea en Él. Él no discrimina. La red representa el Evangelio de Cristo Jesús. Esa red es echada. El Evangelio quiere agarrar a todos los que pueda. ¿Cuántos dicen amén? Right? Esa red atrapa cualquier pez o peces. Pero después nos dice esta parábola que hay dos diferentes tipos de personas en esa misma red. Escuchen lo que dice esta parábola, porque se me hizo tan interesante. El Evangelio es tirado, pero entre esa red hay justos y hay injustos. En la iglesia de Cristo Jesús hay justos y hay injustos. En el mundo crecen juntos la cizaña y el trigo. Y no los arrancan, dice, porque dañarán el trigo. Tú puedes estar sentado aquí hoy y no conocer a Cristo Jesús. Tú puedes ir a la iglesia y no conocer a Cristo. Hay mucha persona que va a la iglesia y no conoce a Jesús. El día de Pascua el estacionamiento va a estar lleno. ¿Por qué? Porque es el día que mucha gente viene a la iglesia. Pero de ahí no los vuelves a ver todo el año. Y dicen ser buenas personas. ¿Cómo puedes considerarte buena persona aparte de Dios? Ponte a pensar en esto. Aparte de Dios, ¿cómo podemos considerarnos buenas personas? ¿Cuántos dicen amén? Right? Al final habrá una separación de los buenos y de los malos. Se hará por los ángeles de Dios que apartarán a los justos y los van a poner como en una canasta. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los que hemos sido justificados en Cristo Jesús, entraremos al reino y a la gloria y a la presencia de Dios, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor. Saben que la mayoría de la gente en este mundo creen que automáticamente van a entrar porque se creen buenas personas, pero no consideran que han mentido, robado, lastimado a alguien, llamado a alguien estúpido. Y Jesús dice, si tú llamas a alguien estúpido, estás en peligro del fuego del infierno. El
injusto sin Cristo será echado al infierno, en un horno de fuego donde solo habrá lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces has oído tú a alguien decir, bueno, yo no tengo miedo a morir, si yo muero y me voy al infierno, no me preocupo porque ¿sabes qué? Vamos a echar parranda, porque ahí están mis amigos y yo voy a ir a parrandear. No, estás equivocado. El infierno no es un lugar de parranda. El infierno no va a haber pachanga. De hecho, en el infierno no podrás te quitar la sed. El infierno es un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles, y ahí sufrirás tú con ellos por el resto de la eternidad. Y esto nos lo confirma Apocalipsis 20:10, donde dice, después el diablo que les había engañado, ¿ves? El diablo te tiene engañado que el infierno es un lugar de parranda. Y la Biblia dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados de día y de noche por siempre jamás. Así está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. En Apocalipsis 20:15 dice, y todo el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escucha bien. La Biblia dice que si tu nombre no está escrito, si tu nombre no está registrado en el libro de la vida, irás al lago de fuego. Pregúntale tú a cualquier prisionero que se encuentra en la cárcel si es mala persona o no, y todos te van a decir que son buenas personas. No hay nadie en el mundo que realmente se considera mala persona. No lo hay. Y ese es el grande problema, que el diablo nos ha engañado. Todos somos destitutos de la gloria de Dios. No hay ningún bueno, dice la palabra de Dios. Sin Cristo estás muerto en tus pecados. Apocalipsis 14:11 nos dice del infierno que el humo de su tormenta subirá por siempre jamás, y ahí no tendrán alivio ni de día ni de noche. ¿Se te oye a ti ahí como un lugar de parranda? No es un club de fiesta, es un lugar de tormento donde los que van no tendrán alivio ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque es una separación infinita del Dios de misericordia. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice Pablo, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. El que va al infierno será castigado con destrucción eterna y será separado para siempre de Dios y de su glorioso poder. Para siempre. Y Jesús nos dice, en la red hay justos y hay injustos. Déjame te digo algo, no te consideres justo, mejor considérate un injusto y di, yo necesito a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el que va a la gloria, ese es el que va al reino. El que dice, no soy justo, soy injusto, por lo tanto necesito al Cristo. Ese es el que encontrará su nombre escrito en el libro de la vida. Dos, pregúntate esto, ¿soy de Cristo Jesús? ¿Hay evidencia en mi vida que yo realmente conozco a Dios? Examina tu fe. Examina tu fe. ¿Ves? La palabra de Dios dice que nos debemos de esforzar para comprobar si realmente somos de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, escribió esto, y escúchalo bien. Pablo, se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, digo, Pedro escribió, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel
que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. A lo mejor tú dices, bueno, pastor, es que usted no sabe, pastor, yo no puedo, soy bien débil, pastor. La palabra de Dios dice que Dios, mediante su divino poder, te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir una vida de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin Cristo no puedes. Sin Cristo nadie puede. Y Dios lo sabe y dice Dios, cuando tú vienes a mí, yo te voy a dar el poder. Y dice, y esto lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria, verso 4, 2 de Pedro capítulo 1, dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y dice, y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿What? Participar de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué causa la corrupción de este mundo? Los deseos humanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Luego dice Pedro, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuantos más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Esto es lo que distingue a los justos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El fruto que ves de sus vidas. Pero luego mira lo que dice Pedro. Dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense para comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. ¡Wow! Una vez más te voy a leer lo que dice Pedro. Así que, amados hermanos, esfuércense para comprobar si realmente eres parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Examina tu fe. Esfuérzate, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque viene un día donde va a haber una separación de los justos y de los injustos. Y déjame te digo algo, tú quieres encontrarte con tu nombre escrito en el libro de la vida. Esfuérzate para comprobar si realmente formas parte de lo que Dios ha llamado. Pero pastor, es que usted no sabe, yo he tratado, pastor, y yo no puedo. Pedro dice, mediante su divino poder, Él te ha dado todo. Escucha bien, todo. ¿Cuánto encapsula todo? Todo. Todo lo que tú necesitas para llevar una vida de rectitud. Pero es que yo no puedo. Sí puedes. Dios te ha dado el poder. Pero pastor, es que usted no me conozca. No me importa, porque Dios te ha dado el poder. Pero pastor, usted no sabe quién yo fui en el pasado. El pasado ya no importa porque estamos en el presente y en el presente Dios te ha dado todo para llevar una vida de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Todo. Todo. Por lo tanto, dice Pedro, esfuérzate a vivir esa vida a la cual el Señor te llamó a vivir. Asegura tu llamado y tu elección. Él te ha dado el poder para hacerlo. Pero ¿qué más nos dijo el apóstol? Que los que no llegan a desarrollar de esta forma son ciegos y cortos. ¿Te has olvidado de dónde veniste? Ya dejaste de crecer. ¿Te has olvidado de dónde veniste? ¿Te has olvidado de dónde te rescató Dios? ¿Te has olvidado cuando te encontrabas en el basurero? ¿Te has olvidado de dónde te rescató el Señor? Yo diría, a lo mejor ni conoces a Dios. Si no hay fruto en tu vida, entonces yo cuestionaría si conoces a Dios o no. Ayer, después de estar aquí con los varones, fui a Ace Hardware, compré un líquido para matar las malezas en mi yarda.
no me había dado cuenta y de repente creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo. El sábado en la mañana saliendo de mi casa venía a la reunión de varones y miré una hila de malezas. Y I was like, wow, ¿de dónde salieron eso? Ni cuenta me había dado. Y fui y compré mi líquido. ¿Y sabes lo que estaba haciendo con mi sprayer? Lo estaba matando. Echándole spray para que mueran. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. Y empecé a meditar en el texto. Como la maleza un día va a ser recogida y va a ser destruida. Como hay una separación de los justos e injustos y los peces malos van a ser echados para afuera. A mí me encanta pescar. De hecho estamos planeando un viaje a pescar el mes que viene, los que quieran, en mayo, los que quieran ir a Rocky Point. Ok, Señor, me voy a quedar con, me dice el Señor, hey, quédate. Y ya va a hablar de pescar. Pero a mí me encantan los buenos pescados y los que no sirven. A mí el catfish, el bagre, yo nunca me lo como. Yo no me comería un bagre. Yo sé que hay algunos de ustedes que les gusta el bagre. A mí no. ¿Has ido a los tanques donde venden los bagres vivos y cómo se comen unos a los otros y están todos llagados? ¿No los has visto? Pero hay buenos pescados malos. Right? So, yo estaba meditando, estoy matando la maleza y de repente yo digo, wow, esto es lo que está hablando la Biblia. ¿Por qué lo estoy matando? Porque no sirve para nada, sino solo para ser destruido. No sirve para nada. Y a lo mejor tú dices, bueno, pastor, yo no sirvo para nada. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del infierno. La Biblia dice que si tú estás en Cristo, que Dios te ha dado todo para que tú vivas todo el poder para vivir una vida de rectitud para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que hagamos segura nuestra elección. Mateo 13, versículo 51, vamos a continuar. Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Se trata de fruto. Se trata de una entrega total, Señor. Se trata de que un día va a haber una separación. Y, Señor, nos has enseñado que el diablo mismo, el maligno, va a entrar escondidamente. Sí, Señor, si lo entendemos. Él les dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, ¿qué es un escriba? Bueno, es un maestro de la ley religiosa, right? Y Jesús dice que un maestro de la ley que vendría al reino de Dios sería como un padre que saca de su tesoro o lo que Dios ha depositado en él, cosas nuevas en el nuevo entendimiento del reino de Dios y cosas viejas con un entendimiento nuevo del Antiguo Testamento de Dios. Déjame les explico. Yo tengo 20 años en el Señor. No soy escriba de la ley. Nomás estoy tratando de dar un ejemplo. En esos 20 años, el Señor me ha enseñado tantas cosas que ayer yo y mi esposa estamos platicando sobre el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es depositar en alguien lo que ha sido depositado en ti. Bueno, en 20 años el Señor ha depositado un montón en mi vida. Amén. Pero sigo también aprendiendo cosas nuevas. Y hay veces veo algo antiguo que miré anteriormente y ahora tengo una nueva perspectiva. Bueno, el ejemplo mejor va a ser Pablo. Pablo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Él tenía un entendimiento increíble del Antiguo Testamento, pero él vino al reino de Dios. Y él entonces tuvo una perspectiva nueva de lo que es el Antiguo Testamento y con eso pudo sacar cosas nuevas para el Nuevo Testamento. ¿Sí me explicó? ¿O los confundí más? ¿Se me miran confundidos? ¿Sí? ¿No? Ok. Cuando tú creces como judío y vienes al reino de Dios y eres criado como judío, de repente cuando tus ojos son abiertos al Nuevo Testamento, tú ves el Antiguo Testamento de una perspectiva diferente. Les voy a dar tarea, vayan y lean el libro de Hebreos. Vayan y lean el libro de Hebreos y miren el Antiguo Testamento de una perspectiva nueva del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Los confundí más. ¿No? Tú sí entiendes. Ellos no, bro, todos están ahí, no.
Los tengo así como que si fueran ¿cómo se dice? Deers in the headlights. Like, ¿qué, pastor? So, es lo mejor que les puedo dar. Espíritu Santo son tuyos, no míos. So, ahí les enseñas tú. All right, so básicamente es lo que está diciendo Jesús. Que Pablo, si tú miras al Nuevo Testamento, que Pablo escribió mucho de él, porque él tenía un entendimiento de la ley antigua. Él pudo ver a Cristo en la ley cuando antes no se podía, y de ahí él puede sacar tanto para ser de bendición a los discípulos de los creyentes. All right. Vámonos al terminar el capítulo, versículo 53. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí, y viniendo a su tierra, denme un minuto, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué podemos cegar de aquí? Porque aquí tienes algo que podemos cegar. Y si tú eres de la iglesia cultural, no te ofendas. Una vez más, razona conmigo, por favor, si estás viendo en Facebook Live. ¿Qué podemos cegar aquí de María? ¿Qué podemos cegar aquí de María? Porque ves, nuestra iglesia cultural enseña que María siempre fue virgen. Vamos a leerlo una vez más. Cuando él vino a su tierra, verso 55, cuando él llegó, donde él se crió, habían oído de su fama, de lo que él estaba haciendo. Dice en el verso 55, wait, ¿él está haciendo todo esto? No es el hijo del carpintero, de José. ¿No se llama su mamá María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿O qué me dice el texto a mí de María? Porque ves, como les digo, nuestra iglesia cultural enseña que María siempre fue virgen. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso me dice que María tuvo relaciones con José. Que no hay nada malo con eso. ¿Cuántos dicen amén? Es la verdad. Es la verdad, no hay nada malo. En María tener relaciones sexuales con su esposo, no hay nada malo. De hecho, es el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada malo. Ella tuvo hijos, ella tuvo hijas, la palabra de Dios lo confirma, y no hay nada mal con eso. Pero el punto que Mateo hace aquí es que Jesús fue rechazado en su ciudad donde él se crió, y Jesús nos dijo algo. Dice: un profeta es honrado en todos lados menos en su propia casa. ¿Por qué? ¿Por qué es que un profeta es honrado en todos lugares menos en su propia casa? Porque en tu casa te conocen exactamente como eres. I'm sorry, pero es la verdad. Es la verdad. Hay personas en mi familia que me han visto enojado y dicen: ¿y ese es el pastor? Me han visto enojado. I'm sorry. Yo después digo: ay, la regué, pero no importa lo que haga. Como me conocían en el pasado, él, pastor, yo lo conocí antes. ¿Leíste la ley? Es la verdad. Y es aplicable a todos. A todo profeta, y no digo que soy profeta, solo enseño la palabra de Dios. No quiero tomar ese título, pastor maestro, es todo. Pero todos nosotros que predicamos la palabra, estamos en el ministerio, en tu casa te conocen como eres, tus familiares te han conocido como, no hay honra. And it's okay, porque no lo hacemos para la honra de ellos, lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Lo hacemos para la gloria. Pero tenemos algo aquí tan interesante. Dice que Jesús no pudo obrar por la incredulidad de ellos. ¿Qué poderoso es eso?
qué poderoso es eso, que Jesús no pudo obrar, dice la palabra de Dios, por la incredulidad de ellos. Entonces, o crees que Dios es Dios, o no crees que Dios es Dios, right? Si tú no crees que Dios es Dios, no vengas y le pidas al Señor algo. He oído muchas veces que alguien me dice, yo no creo en Dios porque cuando se estaba muriendo mi mamá, yo le pedí a Dios que me la sane, pero déjame te digo algo, bro, tú no creías en Dios antes de eso. Tú solo estabas pidiendo eso porque querías que Dios sane a tu mamá, pero nunca habías tú creído en Él anteriormente. Y si Dios sana a tu mamá, Dios sabe que aún no vas a creer en Él. Luego vas a decir, bueno, los doctores la sanaron. La fe no trabaja así. La fe no trabaja así. Tú no puedes manipular a Dios. Tú no puedes manipular a Dios. Pero o crees que Dios es Dios o no crees que Dios es Dios. Así es de fácil. No esperes a ver a Jesús obrar en tu vida si tú no crees en Él. Si Él no es tu Señor, si Él no es tu Salvador, Él no va a hacer un milagro nomás para qué. ¿Para que qué? Después huyas de Él. Jesús levantó a Lázaro enfrente de un montón de gente y de todas maneras lo crucificaron. Jesús, cuando fue arrestado en el jardín de Getsemaní, vinieron y le cortaron el oído a Malcus Pedro y Jesús tomó el oído y lo sanó. Y de todas maneras el resto de los soldados todavía arrestaron a Jesús, aunque vieron ese milagro enfrente de ellos. Y lo llevaron para que sea crucificado. Solo porque Dios hace un milagro no quiere decir que la gente va a creer en Él. Lo más importante es esto: has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Porque si no, la palabra de Dios dice que tú eres un injusto, aunque te creas justo, aunque te creas buena persona. ¿Ves? Cristo murió en la cruz para darnos la justificación que viene solo por Él. Porque todos hemos fallado. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún justo, dice la palabra de Dios. No, ni uno. Así está escrito. No hay ningún justo, no, ni uno. ¿Cómo entonces podemos nosotros escapar de los fuegos y de la tormenta del infierno? Siendo justificados por lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó el penal para que tú y yo escapemos de ese horror, de esa tormenta, de ese dolor, de ese llorar, de ese crujir de dientes. El que no está en Jesús no tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Asegúrate, esfuérzate, dice Pedro, de que tú te encuentres en la fe. ¿Cómo lo hago? Entrégale toda tu vida a Jesús. Porque todo aquel que en Él cree será salvo. Pero Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en este momento, en esta tarde, Padre, si hay alguien que no te conoce aquí en Facebook Live, Padre, que después a lo mejor oiga este mensaje, Padre, que diga, Señor, yo no quiero ir al infierno. Que diga, Señor, a lo mejor yo he ido a la iglesia, pero he estado nomás yendo nomás por ir y realmente no te conozco. Que diga, a lo mejor, Señor, yo en mis propias obras me he sentido justo, pero ahora escucho que tu Biblia dice que no hay ningún justo, ni uno, y que la justificación solo viene por Cristo Jesús. Y si hay alguien, Padre, que dice, Señor, yo quiero ser justificado por la muerte y resurrección de Jesús, Padre, que tú oigas sus voces y escribas sus nombres en el libro de la vida. Y que vivan sus vidas para ti. Que haya evidencia, Señor, de una verdadera resurrección. Porque tu palabra dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y la única manera que podemos vivir, Señor, es en Cristo Jesús, Padre. Trae vida, Espíritu Santo, al que no te conoce.
Abre su mente y su corazón y su entendimiento. Trae vida, Señor, hoy te lo pido. Te doy gracias por tu pueblo, Padre. Bendícenos, protégenos y cuídanos, llévanos con bien. Y si hay alguien una vez más, Padre, que no te conoce, que no se vayan sin decir, Señor, yo te doy mi vida, perdóname por mis pecados, pero que vivan una vida para ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a adorar. Dios me los bendiga, familia. No se olviden el 4 de abril, que no es este domingo, pero que el próximo, ¿verdad? En 2 semanas tendremos nuestro servicio aquí a las 10 de la mañana. Y también me han pedido algo el ministerio en inglés, la contadora. Cuando pongan sus diezmos o sus ofrendas en las cajitas, por favor, en la línea abajo escriban Ministerio Español. Quieren ellos saber lo que es del Ministerio Español y lo que es porque ese dinero se usa para los proyectos que nosotros queremos hacer. So, por favor, cuando pongas tu ofrenda, por favor, pon Ministerio en Español. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor me los bendiga, el Señor los guarde. El Señor ponga su paz en ti. El Señor te dé misericordia. El Señor sonría sobre ti. Dios te bendiga. Vamos a orar.